delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Hemos avanzado la historia del arca por todo el trayecto que corrió, ¿verdad? Y de manera breve vamos a hablar acerca del arca en Kiriat Jearim. Ya hemos hablado, pero así bien rapidito para poder recordar lo que pasó en Kiriat Jearim. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 6, 20-21? Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Yahvé. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. ¿Se acuerdan de Bet-Semes? Pasó a Kiriat Jearim. En Bet-Semes cometieron el error de destapar el arca, ¿se acuerdan, verdad? Y dijeron, ¿qué hacemos? Lo pasaremos. Y lo pasaron a los de Kiriat Jearim. Los de Kiriat Jearim, para no repetir la historia de los de Bet-Semes, hicieron otra situación. Su nombre significa ciudad de los bosques, ¿ya? Este Kiriat Jearim pertenece a la tribu de Judá. Entonces, alabanza, tienen que retornar a ese lugar. En Josué 15:20 y el verso 60 nos dice: esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. Entonces, Kiriat Jearim pertenece a Judá. También se llama Baalá en otro sentido, ¿ya? ¿Quién estaba a cargo ahora del arca? Era Abinadab. Su nombre significa padre de generosidad. Muchos discrepan, dicen algunos, no era un levita, otros dicen que no era un levita, no era una tribu de los levitas, pero de alguna manera, por alguna razón, le dieron este cuidado a Abinadab, ¿ya? Y este Abinadab lo puso a su hijo, lo consagró como Eleazar. Muchos otros autores sí dicen que es un levita. Entonces yo también, viendo que entró, estaba con el arca, pienso que también era un levita, ¿ya? Y justamente Eleazar, su nombre es Dios ayudador, es separado para santificar, para guardar el arca. Había que restaurar la adoración y la alabanza. Pero ¿qué hace Abinadab? ¿Qué hace Eleazar? Ponen guardia. O sea, si ocurrió muerte en Bet-Semes, ahora ya no querían muerte. Entonces no van a permitir que nadie entre al arca. La palabra guardar es shamar, significa proteger, custodiar, vigilar. Entonces Eleazar se convirtió en vigilante del arca. No permitía que nadie entre, ya no permitía. Entonces solamente se vio a cuidar y a proteger. Y habíamos dicho, ya habíamos hablado, ¿no? No porque haya un error en una iglesia, no porque se haya cometido un error, vamos a ponerle candado y decir nunca más a esto, ¿ya? Si se ha producido un error en la iglesia, cualquiera sea, no quiero decir cualquiera, pero hay un problema, un asunto, por ejemplo, en la alabanza o en la danza, y de pronto se han propasado en la danza, entonces le pusieron candado, dijeron no más. Vigilamos y no permitimos más que haya danza en la iglesia. O si de pronto la alabanza, el ministerio de la alabanza ha salido de los contornos y ha ejecutado una instrumentación no adecuada al Señor, este ministerio lo que hizo fue cortar todo, cortar, vigilar y no permitir más que haya esa alabanza. Habíamos dicho que hay muchas iglesias que han llegado a eso, ¿verdad? Porque producto de los errores que existen, ellos dijeron no más. Se ha abusado de la profecía, mucho se ha abusado de la profecía. Hay gente que abusa de la profecía y dice cosas que no son correctas, pero no porque haya sido abusada la profecía nosotros vamos a ponerle guardia para que no haya profecía, porque la profecía es parte del ministerio del Señor. En cuanto al diezmo, por ejemplo, el diezmo ha tenido muchos problemas, tanto que el gobierno va a fiscalizar y no nos parece inadecuado para quienes se maneja correctamente, ¿verdad? No hay problema, pero no por los que muchos han manejado mal, vamos a prohibir eso. Entonces había cosas así que este Abinadab
Nadab junto con Eleazar empezaron a vigilar y no permitir más la entrada. Entonces resulta que en la iglesia siempre hay pues este tipo de situaciones que de pronto los jóvenes pueden propasarse en una reunión de jóvenes, por decir, no porque se hayan propasado vamos a cerrarlo, vamos a vigilar de que nunca más haya, sino ver la situación de restaurar la alabanza y la adoración. Eso era lo que debía hacer. Adán, en cambio, lo que Adán hacía, cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, le dijo: no, tienes que labrar y guardar. No solamente es custodiar, no solamente es vigilar y prohibir, sino tienes que trabajar ahí. Entonces Adán debería trabajar. A pesar de que Eleazar era levita, no fungió como sacerdote, no fungió en la situación de ni ofrecía sacrificios, nada, solamente lo que hizo que era cuidar, los cercó para que nadie entre. Algunos autores bíblicos dicen que 70 años quedó el arca custodiada, otros hablan de 20 años exclusivamente en esta casa, pero luego otros hablan 80 o 50 años más que la acercaron y no permitieron que nadie vea el arca. Entonces los sacrificios que hacían, ¿dónde lo hacían? En Gabaón, pero en Gabaón ya no existía pues el arca. Entraban, habían los sacrificios, pero ya no la presencia del Señor. Y en todo ese tiempo perdieron la esencia de servir al Señor, perdieron lo que era estar cerca de Dios y se convirtió toda una religión que hacían, solamente prohibían. Más o menos los fariseos empezaron a hacer eso, ¿no? A prohibir, a hacer muchas cosas. Y la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero una libertad de acuerdo a su palabra. Eso pasó en Kiriat Jearim. En cambio Adán no solamente cercó el huerto, sino lo labró. Labrar, ¿qué significa? Adorar, servir y ministrar. Entonces nosotros en una iglesia no podemos prohibir las situaciones a menos que de verdad sean muy atentatorias en contra de su palabra. Pero necesitamos jóvenes en la iglesia, necesitamos, ¿no? Por ejemplo, algún tiempo se ha prohibido muchas cosas en la iglesia, ¿no? Prohibido hacer esto, prohibido lo otro, la vestimenta, qué sé yo. O sea, las prohibiciones son parte de las cosas del Señor, pero no solamente es vigilar y hacer eso, sino es adorar, servir, ministrar, cuidar, guardar, saber trabajar toda esa situación. El ministerio de Eleazar, ¿cuál fue? Solamente lo cercó. No había ni adoración ni ministración. Nadie podía entrar al arca. O sea, de Bet Semes la cosa fue peor en Kiriat Jearim. En Bet Semes destaparon el arca y muchos murieron. Llegan a Kiriat Jearim, entonces dicen: nadie queremos que muera, y se acerca la situación. Y así durante mucho tiempo caminaron en este sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Desde ese día, la iglesia en Kiriat Jearim, si hablamos de iglesia, dice que pasó 20 años. Entonces, ¿cuál era la situación de ellos? Solamente había lamento en pos del Señor, estando el arca, o sea, no podían entrar y se lamentaban, extrañaban la presencia de Dios. Pero ¿qué hicieron? Cercaron el arca. Lo cercaron el arca y no permitieron que nadie más entrara. Ahora, su nombre es Ciudad de Bosques, ¿se acuerdan? Ciudad de Bosques. Pero la Biblia dice: ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. Si uno no está en la presencia de Dios, si uno no se acerca a la presencia de Dios, ¿cómo va a poder tener la presencia de Dios y los frutos, o el fruto, perdón, del Espíritu Santo? Cuanto más tenemos acceso a la presencia de Dios, más se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero en este caso, siendo árboles, siendo gente que debería dar fruto, no lo hizo. No lo hizo porque no vivían en la presencia de Dios. Y en Mateo capítulo 21, 18 y 19 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dios siempre busca fruto, y la única manera, hermanos, de tener fruto es cerca de la presencia de Dios. Cuando vayamos a hablar de USA, por ejemplo, los esfuerzos humanos producen otro tipo de fruto, pero nos alejan del Señor. En cambio, la cercanía a Dios siempre te va a dar fruto. Por más que tú seas muy frondoso, muestres talento y una serie de situaciones, Dios busca fruto. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y cuando no halló fruto, el Señor dijo: nunca más. O sea, la maldijo a la higuera, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos en este tiempo tener fruto. Hebreos 13:15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su
nombre. Entonces el fruto es una característica, es un resultado de mi cercanía con Dios, es un resultado de mi comunión con Dios. Cuanto más comunión tengo con el Señor, la presencia de Dios viene en mí y se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, se nota. Entonces Jesús dice, no, por sus frutos los conoceréis. Y aquí dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero los de Kiriat Jearim cortaron toda esa situación, lo cortaron para que nadie haya. ¿Qué había en sus labios? Lamento. La pregunta es, ¿cómo no adorarlo al Señor? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no cantarle? Si su presencia está con nosotros, ¿cómo no podemos conmovernos con su presencia? ¿Ya? Pero cercarla por temor a fallar es quitar gloria y bendiciones del Señor. Si sabemos que Dios está con nosotros, ¿cómo no hacer? Ahora, verdad, yo reconozco, diremos, que en el proceso de la iglesia muchas veces nos hemos equivocado como pastores, se han equivocado los jóvenes, se han equivocado los líderes, pero por eso no vamos a acercarlo. En algunos casos, por ejemplo, hay situaciones donde el diaconado ha tomado, diremos, un papel por sobre el pastor. Entonces el diaconado lo que ha hecho es manejar los hilos de la iglesia y sacar pastores y meter pastores. Entonces en un tiempo, ¿qué hicieron en las iglesias? Vetaron los diáconos. Entonces dijeron, no queremos diáconos en la iglesia porque se convierten en enemigos. Pero bíblicamente sí existen los diáconos. Entonces, ¿qué se hizo? Se cercó. Pero lo que debemos hacer es buscar al Señor para que nos indique de verdad cuál es el verdadero servicio al Señor, cómo debemos servirle al Señor y no cercar. ¿Qué hacía el pueblo? Lamentaba. ¿Cuál es la palabra? Nahar, ¿ya? Lloraba a gritos, se congregaba, pero para gemir, para llorar a gritos, teniendo su presencia, pero cercada. Entonces no podían entrar a la presencia de Dios y estaban cercados, y lo único que había en ellos, lamento. En cambio, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Gozo. Entonces, cuando conocemos a Dios hay gozo, pero si nos cercan, hermanos, cuando nos meten una serie de situaciones y nos hacen estar tiesos en la situación de servir a Dios, es terrible, ¿ya? Lloraban, gemían, pero no había cambio de actitud, seguían en la misma situación. Amaban al Señor, pero no entendían cómo era servir a Dios, porque habían cercado el arca, lo habían puesto custodia, ¿ya? Habían puesto guardias en el arca, en este caso ese hombre Eleazar. ¿Qué dice Miqueas 6:6? ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, por mi rebelión, y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En cambio, todos los demás asuntos es esfuerzo humano. Es decir, ¿cómo me presento a Dios? ¿Cómo puedo adorarle? ¿Ya? Me presentaré con muchos sacrificios, ¿ya? O carneros 10,000, o sacrifico a mi hijo, como hacían los paganos, para que Dios se agrade de mí. Y Dios dice, no. Lo único que pide Dios, lo que ha declarado que es bueno, solamente hacer justicia, portarte como Dios, andar en la justicia de Dios, que la sangre de Jesucristo te cambie, ¿ya? Amar misericordia, no cesar, no cercar, humillarte ante tu Dios. Permite que esas cosas sean parte de tu vida. Pero como los de Kiriat Jearim estaban temerosos, no querían fallar. Entonces, ¿qué era mejor? Cercar. Pero al cercar, perdieron toda presencia del Señor, ¿ya? ¿Y qué les trajo? Opresión. Era como si siguieran cautivos por los filisteos, casi 20 años, sin servirle al Señor, sin adorarle. En cambio, hermanos, el servicio delante de Dios es un servicio con gozo, un servicio con alegría. Juan 8:32-37. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero los de Kiriat Jearim estaban siendo esclavizados por la tiranía de cercarles el arca. Ahora, lógicamente, Dios no estaba cercado, ¿no? Dios estaba con ellos. Pero ¿cuál era la manera visible de manifestarse? Era el trono de la misericordia, era estar en el trono de Dios. Pero todo eso no pudo hacerse, y los de Kiriat Jearim solamente lamentaron. Surgió ahí un hombre, Samuel, y este hombre Samuel es el que va a volver otra vez a las cosas del Señor, porque el pueblo va a vivir en temor, vive en miedo, ya no conocen la presencia del Señor. ¿Qué dice? Segunda Crónicas 20:16. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
Si de todo vuestro corazón se vuelven a Yahvé, si quitan los dioses ajenos, Astarot, de entre vosotros, y preparan su corazón a Yahvé, y solo a Él les sirven, Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Se dan cuenta? El arca estaba cercada, a pesar que había vuelto al pueblo, igual los filisteos los oprimían. ¿Y cuál era la característica de Israel? Se lamentaban, lloraban, no podían entrar a la presencia del Señor. Iban al templo de Gabaón, ofrecían sus ofrendas, pero no estaba el Señor en ese lugar. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarot, y sirvieron solo a Yahvé. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yahvé. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahvé, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Yahvé hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Nunca permitieron que adoren. O sea, el pueblo filisteo no permite que se entre a la presencia del Señor. Y aquí ellos estaban entrando a la presencia del Señor, se estaban arrepintiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando oyen los filisteos eso, suben. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Tienen temor. ¿Cuánto faltaba el arca? No como amuleto, sino la presencia de Dios. ¿Cuánto faltaba el liderazgo de Dios en una nación que había olvidado? ¿Cuánto faltaba Dios? Lo único que hacían era lamentarse. Entonces, ¿qué dice Samuel? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Yahvé nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel, y Yahvé le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Yahvé. ¿Y se acuerda dónde le quitaron el arca a los israelitas? Justo en Ebenezer. Justo ahí. Samuel vuelve. Lo que Dios quería es que uno vuelva a los principios del Señor. Y dice que volvieron, y la gente volvió a buscar al Señor. De ahí va a empezar nuevamente la situación del arca. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Yahvé estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. En cierto sentido, la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, ¿qué faltaba? Hacer visible el trono de Dios. ¿Qué era hacer visible el trono de Dios? Volver al arca. Vamos a ir ahora al arca, a la segunda parte de este estudio, para ver qué pasó, cómo van a volver a esta situación del arca, qué sucedió, qué pasa. El arca olvidada y su traslado a Jerusalén. Según algunos dicen, casi 100 años se olvidó, 70 años olvidada el arca. 20 años en la casa de Abinadab, ¿ya? Y los otros restantes años, porque aparece Usa y Ahío, un olvido terrible del arca, ¿ya? Hasta que aparece un hombre, David. Samuel ya estaba trabajando en los corazones. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Primera Crónicas 13:1. Vayamos a la ruta del arca. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Yahvé nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. 70 años, algunos dicen 70 años, otros dicen 100 años, sumados los 20, ¿ya? 70 sumados los 20, o sea 50 años más o 80 años más que el arca fue abandonada, ¿ya? Y toda la gente estaba olvidando lo que son las ordenanzas del Señor. Entonces se levanta un hombre, David, conforme al corazón de Dios, un hombre que toma consejo. Y este hombre lo que hace es decir, no, David tomó consejo.
En su corazón decía, ¿no? La única manera de unificar el pueblo, la única manera de volver a nuestra relación con el Señor, aunque Dios está presente, pero necesitamos su trono visible. La única manera es volver al Señor. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a hombres piadosos, la Biblia dice, ¿no? A los capitanes de millares y centenas, y se reunió con ellos. Las intenciones eran buenas, ¿ya? Y esta asamblea tenía que aprobar si se trae o no se trae la voluntad de Dios. Ahora, ¿era voluntad de Dios que se traiga el arca? Sí. Dios no se opuso, ¿ya? O sea, no puso un alto, ningún profeta se levantó. La voluntad de Dios era que se traiga el arca. Entonces David dice, no, si les parece que es la voluntad de Dios, pues busquemos a los levitas, porque desde que ya no hay el arca, ya no hay levitas que entren y se han esparcido, algunos están en Gabón. Los buscaremos para que retorne el arca. ¿Por qué? Porque ha sido olvidada, ¿ya? Porque dice el arca, ha sido desde el tiempo de Saúl, no hemos hecho caso de ella. O sea, ya no sabían consultar, ya no sabían hablar. De verdad pasó un tiempo bien terrible en la tribu, toda la nación de Israel. Ahora, el arca que representa la presencia de Dios, el arca que representa la gloria de Dios, significa el trono de la misericordia. Es donde Dios se mostraba y donde caía el Shekinah de Dios, temblaba. Ese era el lugar, pero eso había sido olvidado. Entonces David dijo, no, es prioritario volver a traer el arca. Debemos traer el arca. No puede estar custodiada, ya no aparece Eleazar, aparecen otros dos personajes, Usa y Ahío, también hijos de Eleazar, y dice, tenemos que traer el arca. No puede estar custodiada y la vamos a poner en su lugar. Toda la asamblea apoya y dice, sí, lo tenemos que traer. Todos van a traer. Pero hay una cosa que ellos, en realidad David omite. Si es la voluntad de Dios traer el arca, ¿cuál es la omisión? ¿Cuál es el problema que David tiene? No pregunta a Dios cuál es la manera de traer el arca. Y continúa el plan para traer el arca. Dios aprueba el deseo de que el arca vuelva, ¿ya? Pero había que buscar la voluntad de Dios. Ningún profeta se opuso, nadie dijo no, ¿ya? Pero no sabían cómo se debía hacer el arca. ¿Por qué? Porque ya no había levitas. Era un momento de caos que estaban viviendo. Entonces, ¿qué hicieron? Optaron por la estrategia de los filisteos. Ahora, no sé si se recordaron esa situación, no sé si estaba en su memoria, no sé, pero dicen, lo traeremos el arca otra vez a Jerusalén, ¿ya? Ahora, ¿Dios a quiénes escogió? O sea, perdón, David a quiénes buscó. Quiero leer con ustedes 2 Samuel 6, 1, 2. O sea, Primera Crónicas y 2 Samuel nos habla del incidente. Veamos a 2 Samuel 6, 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé, de los ejércitos que mora entre los querubines. David sabía. Dios mora ahí, están los querubines. Dios sabía. Entonces, ¿a quién buscó? A hombres escogidos. La palabra escogidos es bakhur, gente seleccionada. O sea, David no buscó a cualquier gente. Buscó a hombres que sobresalían en la batalla. Hombres que, ¿cómo le puedo decir? Que supuestamente era gente que conocía de Dios, que sabía de las guerras. Y esa palabra bakhur significa gente seleccionada, jóvenes desarrollados, vigorosos, y algunas tradiciones dicen que no estaban ni casados, pero que estaban listos para servir al Señor. Entonces, cuando David le dice no a ellos, que eran los más seleccionados, les dicen, ¿lo traemos el arca? Todos ellos dicen, sí, lo traeremos. ¿Ya? Entonces David estaba bien en su corazón para traer el arca, pero el error ¿cuál fue? No hacerlo conforme al Señor. Ahora Dios les va a dejar, no, se han dado cuenta que Dios no va a parar, va a seguir para enseñarles una lección a todos ellos. Entonces, ¿qué pasa en todo el trayecto? David lo hace así. Primera Crónicas capítulo 13 versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamath, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, que está en Judá, todo es en alabanza, para pasar de allí el arca de Yahvé Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. O sea, David sabía la necesidad de que el arca esté. Entonces él dijo, hay que traerlo. Verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ya no figura Eleazar, el guardia, dejó de guardiar.
y Usa y Ahío guiaban el carro. Aparecen dos personajes, Usa y Ahío. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era pues una fiesta, estaba volviendo el arca. Pero hermanos, esto es lo grave cuando vayamos a ver la Biblia, las citas bíblicas que el Señor me ha puesto. Es terrible que el pueblo olvide las ordenanzas de Dios. O sea, en este tiempo, si una iglesia se va a levantar, si una obra se va a levantar, no podemos olvidar las órdenes de Dios, el manual de Dios, la Biblia. Entonces, cuando se olvida del manual, uno piensa, ¿qué podemos dar lo mejor al Señor? Entonces David, aquí es David, hermanos, el autor de todo esto, porque nadie más opina, o sea, nadie más hay que diga no. Entonces David, ¿qué dice? Es mejor traerlo en un carro nuevo. No sé si estaban acordándose de los filisteos o no, pero dice, traigámoslos en un carro nuevo, porque sería una afrenta, sería como un insulto darle un carro viejo al Señor. Traigámoslo en un carro nuevo y ahí pongamos el arca. Y todos los escogidos que dicen, amén, sí, la gloria es de Dios, lo traigamos. Y escogen a otros dos personajes, a Usa y a Ahío, para que hagan eso. Entonces cuando va a la carreta y los bueyes van tirando, dice que David empieza a danzar y a regocijarse y a danzar y a cantar con todas sus fuerzas. Y se usa todos los instrumentos. Todo parece bien. O sea, no hay ningún problema. Parece que el arca va a llegar a Jerusalén, ¿ya? Entonces, ¿quién era responsable? David. Nosotros somos responsables igual de proceder ¿cómo? Conforme a lo que Dios nos dice. Tal vez ese es un asunto que a veces los pastores, nosotros, a veces descuidamos. A veces por agradar a la gente, por agradar, no sé, por cuidar, a veces nos sometemos o decimos ya que sea así. Ideas que pueden de alguna manera parecer que sean acordes, apropiados para el arca, pero no fue así. Recuerdo muy bien cuando tuvimos que hacer una campaña en Viacha y bueno, me presionaron, ¿no?, para hacer un concierto y hacer esto, y llamaron a Estados Unidos. Ya estaba el hermano Ortuño, estaba otros hermanos más, Richard Cepeda y otros, Alex Rodríguez, para venir, y solamente decía, diga sí pastor, diga sí, hacemos el concierto. No me dieron tiempo tal vez para consultar con el Señor y optamos pues por el método humano para construir la congregación y vinimos con ese concierto y nos fue muy mal. Entonces uno se hace responsable. Yo me convertí pues en responsable. Fue algo terrible para mí. Dios me hizo responsable de algo que estaba bien. El deseo, la intención era correcto, pero la manera era lo que Dios estaba hablando para decir no es correcto, ¿ya? Entonces David decía, no, yo sé que Dios mora entre los querubines, ahí le invocamos, tenemos que traer el arca, es necesario. Pero estaban olvidando que la manera correcta de hacerla, la manera como debería ser, esa manera se estaban olvidando. Ahora, entonces, ¿dónde está todo el problema? ¿Dónde está toda la situación? Falta de conocimiento, ¿ya? Entonces, las buenas intenciones son buenas en la congregación. Las buenas intenciones están bien, pero hay un dicho que dice, ¿no?, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Entonces las buenas intenciones están bien, pero hay que preguntar, ¿será como Dios dice? ¿Es lo correcto? ¿Estará bien? Al final puede ser muerte. Ahora, los escogidos, hubo una gran cantidad de escogidos. Todos y David pensaron que estaba bien trasladarlo en un carro nuevo, ¿ya? Entonces la tecnología, el carro nuevo estaba bien y podía cubrir ¿qué cosa? Su ignorancia y decir, no, Dios va a aceptar. Era como Saúl, ¿se acuerdan? Cuando dijo, reservó los animales más gordos pensando que Dios iba a aceptar, pero Dios dijo, Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio. Y en este caso David, junto con todos los escogidos, agarran pues el carro nuevo y lo traen. ¿Y cuál era su problema? Ignorancia, no tenían conocimiento. Entonces, miren, la tecnología es parte de nosotros, hermanos. La tecnología no lo podemos obviar. Yo estoy con tecnología, agarro computadora, estamos con el data, nos filman. O sea, la tecnología es parte de nuestra vida. Pero que la tecnología la usamos saliéndonos de las cosas del Señor, eso era lo peligroso. La tecnología siempre tiene que estar en base al Señor, o sea, todo. En Jerusalén había varias puertas.
Existía la puerta del muladar, existía la puerta de los caballos, la puerta de las fuentes, la puerta del rey. Había varias puertas. Cuando se quemaron las puertas, restauraron las puertas. Había una puerta que se llamaba la puerta de los pescados, que significa evangelismo, ¿ya? Esa puerta estaba quemada, las restauraron. Cuando se restauran las puertas, se usa pues la tecnología. Entonces nosotros, por ejemplo, no hacemos las prédicas que antes hacían. Hoy subimos las prédicas al internet, se sube a YouTube, sirve, es de ayuda. Eso nos ayuda a nosotros a proclamar el evangelio de Dios, pero que la tecnología lo usemos en otro sentido, ese era el peligro. Entonces salió fuera del marco del Señor, hubo desobediencia y eso trajo consecuencias terribles, ¿ya? Ahora, cuando el pueblo filisteo trajo el arca, lo hizo pues en un carro nuevo igual, ¿ya? Pero Dios no les hizo a ellos nada. ¿Por qué? Porque había ignorancia, no conocían. En cambio a nosotros, hermanos, no, Dios no va a perdonar nuestra ignorancia. No es como algunos dicen, no, prefiero no saber, porque cuanto más sé, más condenación. No, hermano, si la ignorancia es un pecado fatal, puede llevarnos a la muerte, ¿ya? Entonces Dios siempre espera más de nosotros. Por eso Dios dentro de sus ministerios levanta pues apóstoles, profetas, pastores, maestros. O sea, los maestros son aquellos encargados de ¿qué? De que la iglesia se levante en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces cuando uno tiene conocimiento, menos equivocaciones va a cometer. Y hoy el ejemplo que estamos viendo acá dice que había ignorancia, no había conocimiento. Los filisteos lo hicieron pues sin conocimiento. Le pusieron tumores de oro, ratones, pero para nosotros esto no puede ser. No podemos traer en nuestra alabanza ratones y tumores y decir, es que no sabíamos. Y como aceptamos cualquier cosa, lo hemos traído al Señor. O como alguien dice, no, es para la gloria y honra de Dios. Hermanos, nosotros vemos mucha alabanza tergiversada con ratones y tumores del producto de lo que es. En estos tiempos, ¿qué pide el Señor? Guía. ¿De qué? De la palabra del Señor. Entonces, cuando hay palabra, eso nos lleva a hacer lo correcto. No vamos a entrar a la innovación filistea. Y hemos visto ya, ¿no? La iglesia de Pantocrator, cómo es, ¿no? En Colombia, cómo funciona, cómo hace innovaciones. Entonces las innovaciones son buenas, la creatividad es buena en la iglesia, pero una creatividad salida del marco de la palabra, eso es incorrecto, eso está mal. Entonces tenemos que ver los recursos. Hoy, por ejemplo, ya para innovar, para traer gente a la iglesia, ¿qué no se hace? ¿Qué cosas no se hacen? Algunos vieron, pues, y la anterior vez también hablamos, y vamos a tratar de sacar el video. Cómo festejaron, por ejemplo, los carnavales en poder de Dios. ¿Qué hicieron? Innovaron. ¿Para qué? Para tener más gente en la iglesia. Y cuando la pastora hablaba, decía, ahora momento de ese gozo que sacaban sus espumas. Y terrible. Eso es innovar. Pero innovar ¿cómo? Fuera de la palabra del Señor. Se salió de los márgenes. Ahora podemos innovar, sí, pero dentro de los márgenes. O sea, la Biblia nos enseña cómo salir. No podemos salir de esos márgenes. Hechos capítulo 13, 36. Mire, este texto es bien bonito, ¿ya? Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es innegable, pues, hermanos. Hay generaciones que están atrás y hay generaciones que vienen. Yo ya soy una generación pasada, es una generación nueva que se levanta en la iglesia. Si algún día yo dejo de ser pastor, es la generación nueva que va a entrar. Y esa generación va a servir a su propia generación, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esta generación, por ejemplo, ¿por qué está caracterizada? ¿Cuál es el estilo que hay en nuestra generación? La Biblia dice que esta es la última generación. Pero aún siendo la última generación, ¿cómo debemos servir? En la voluntad de Dios. Dice que Noé, en la generación que él vivía, depravadas relaciones sexuales con animales, aún con ángeles, dice, no, una relación depravada, de situación terrible. En esa generación dice que Noé halló gracia delante del Señor. Entonces, ¿qué le digo? Sé que mi generación es distinta. En mi generación había otras cosas. Y a veces cuando uno ve los videos, ¿no? A veces cuando salgo, nosotros jugábamos con trompo, choquita. ¿Qué más jugábamos, David? Cachinas. Nos hacíamos autos. Era otra generación. Era otra generación. Jugábamos harto. Nosotros teníamos las reuniones en la calle. Siempre
La zona todos éramos amigos. Ahora es distinto, es otra generación. Pero en mi generación yo le he servido a Dios según su voluntad. Aún a pesar de todas las cosas, yo recuerdo que a mí me decían, el hermano Pablo me decían siempre a mí, ¿no? No me querían meter en algunas cosas. Pero la verdad, hermano, que en nuestra propia generación tenemos que servirle al Señor. Ahora esta es una nueva generación, pues. Entonces nosotros y los otros más antiguos todavía nos sorprendemos con lo que pasa. La iglesia parece que ha cambiado, es distinto. A veces ya no hay el respeto, hay muchas cosas que han cambiado. No sé si ustedes escuchan antes, dicen, no, la iglesia antes no era así. La iglesia no era así. En mi generación, yo me acuerdo, ¿no? Siempre cuando entramos a la iglesia, todos estaban de rodillas. Después de 100 oraban. Ahora en esta generación, ya no tanto. Pero aún sea cualquier generación, ¿cómo tengo que servir? Según la voluntad de Dios. Esta generación, el boom de la tecnología es increíble. No, es terrible. Pero aún sea cualquiera la generación, yo puedo servirle en mi generación según la voluntad de Dios. ¿Cómo es la universidad? ¿Cómo son los lugares de estudio? ¿Cómo es la situación ahora? A veces uno baja por la universidad, es una vergüenza, gente borracha, jóvenes que van a tomar, es una generación así. ¿Tú puedes servirle en esa generación a Dios? Sí puedes hacerlo. Y puedes dormir y ser reunido con tus padres y no ver corrupción. Habla de Jesús esto, ¿no? Pero esperar la venida del Señor. Veamos lo que dice Hechos 13:36. Dios habla hoy, la misma cita bíblica, pero en un lenguaje más actual. ¿Qué dice? Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo según Dios se lo había ordenado. Entonces, no porque no me puedes, no es decir, ¿no ve? No pues, pastor, tu tiempo era así. Yo sirvo en esta generación y extraño a veces yo las alabanzas que canto en mi generación. Extraño. Pero la generación de hoy es bien, ¿no? Es así. Y le sirvo en esa generación. Pero hagamos como, según la voluntad de Dios. Yo extraño los coros de antes. Extraño, a veces alguna vez lo cantamos, ¿no? Pero la gente de la otra generación extraña las canciones en cala, ¿no? La última vez que nos fuimos a Viacha, me invitaron al cumpleaños del hermano Tomás, ¿no ve? Ahí, y bueno, mientras los jóvenes se fueron a jugar, dos ancianos estaban conmigo y me dice, pastor, ¿sabe cantar en cala? Me dice. Sí, le digo. Y nos pusimos a cantar con ellos en cala, pues estaba cantando en Aymara. Y ellos en su generación estaban felices de cantar. Más querían que yo cante, ¿no? Y mi dedito estaba mal, no podía tocar yo la guitarra. Pero su generación, pero cada generación debe servirle a Dios según su voluntad. O como dice, si en este tiempo es el más difícil que existe para ti, servirle a Dios. Esas puertas que yo le hablaba en Jerusalén, había una puerta que se llamaba la puerta vieja. ¿Ya? Entonces dice, no, Nehemías, esa puerta, por más vieja que sea, nunca había que cambiarla. Había que poner su misma madera, tal vieja como es, así debía ser. Las otras puertas fueron refaccionadas, modernizadas, si quieren, ya con sensores, no sé cómo decir ahora, ¿no? Pero eran puertas modernas. En cambio, la puerta vieja debería continuar siempre vieja. Y para nosotros, ¿qué significa eso? Mientras nuestra generación, porque Daniel dice, ¿no? En los últimos tiempos la ciencia va a aumentar, la gente va a correr de aquí para allá, aún la ciencia aumente y cambie ciertas situaciones, nosotros la puerta vieja no lo cambiamos. ¿Cuál es la puerta vieja? La Biblia. Esa no cambia. Entonces, por mucha tecnología que haya, nosotros vamos a seguir hablando ¿qué? La verdad de Dios y la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, por eso dicen, ¿no? David sirvió a los de su tiempo. Entonces no me digas, no se puede servir en este tiempo. David lo hizo. ¿Y en su tiempo qué había? Gigantes. Y sirvió bien al Señor. En su tiempo que había alabanza y supo cómo hacerlo. Aunque tuvo sucesores que lo vamos a hablar, ¿ya? Pero hermanos, la ignorancia a veces trae problemas. Y tratar de innovar por falta de conocimiento es lo fatal que existe. Entonces, no sé si David lo hizo conscientemente, pero yo creo que no lo hizo, o sea, por copiar, sino lo hizo por su falta de conocimiento, que lo vamos a apoyar enseguida, que se descuidó de estar en los asuntos de Dios. Y como el arca casi como 70 años estaba recluida y cercada, no solamente él, sino todos los escogidos, los sacerdotes, olvidaron la manera adecuada de manejar el arca. Entonces David, al descuidar su responsabilidad, ¿cómo llevaron el arca? Con carretas.
Miren, yo en esta cita lo que leía era, dice, ¿no? Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. ¿Cuál fue la responsabilidad de Jesús? Cargar en hombros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El ministerio no siempre es fácil. Bueno, no es fácil. Duele, hay cosas que nos duele, la disciplina nos molesta, las situaciones de amonestación nos duele, pero no puedo ponerle rueditas a mi cruz. No puedo hacerlo fácil. Debo llevar mi cruz. Y Jesús dijo, es una responsabilidad llevar la cruz. A veces lo más sencillo es salir de todo y renunciar. No, cuesta, hermanos. El pastorado cuesta, el liderazgo cuesta, ser parte de algo cuesta. La Biblia dice, no, si alguien es mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No es sencillo, pero es responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo soy responsable en mi casa, soy responsable con mis hijos. Pues yo los he traído, debo ser responsable y debo cargar en mis hombros la responsabilidad. Si trato de hacerlo fácil o evito esa situación, no es lo que Dios dice. Y Jesús nos dio ejemplo. Jesús nunca tiró la cruz. Es cierto que en un momento un solo hombre lo ayudó a llevar la cruz, Simón de Cirene. Y cuando llegó a la cruz este hombre se convirtió y convirtió a todo su hogar. Pero no es el estilo de Dios arrojar la cruz. Jesús llegó hasta el Gólgota, llegó al objetivo. A pesar de que lo desfiguraron, lo destrozaron, Él en responsabilidad llegó. Sé que muchas veces es difícil. Lo digo por mí mismo. Se sufre. A veces hay cosas que pasan que uno no entiende, pero mi responsabilidad es seguir, es mantenerme. Debo continuar. La cruz se la lleva. Isaías 9:6, ¿se acuerdan esta cita bíblica? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba la responsabilidad sobre su hombro. Y esa responsabilidad, ¿dónde le llevó? A la cruz. Y él nunca tuvo miedo de la cruz. Hermanos, cuando uno a veces recuerda y ve la situación, cuanto más cercanos estamos a Dios, más responsabilidades. Muchos de ustedes, alguna vez les he comentado cómo nos han estafado, cómo he perdido mi casa, cómo he llegado a deber $33,000, cómo mi familia estaba a punto de disgregarse. Pero que había responsabilidad. Teníamos que ser responsables, había que seguir. Y Dios siempre es fiel con la responsabilidad. Ahora no quiero decir que he sido pues una virtud, no he tenido mis problemas, hermano, he tenido momentos duros de enfrentar, pero gracias a Dios en mi responsabilidad he seguido. El día de ayer yo tengo mis espacios de estudio. Entonces soy sistemático, metódico en mis estudios, tengo mis espacios para visita, tengo que hacerlo. Cuando alguien me pide una visita, yo cambio todo, tengo que amanecerme a hacer algo. Entonces el día de ayer me pidieron una visita y me llamaron al hospital. Ya, me llamaron al hospital. Hoy día fui al hospital a visitar a la hermana Andrea. Entonces cambiaron todo mi plan, mi metodología, por decir, de estudio. Entonces, ¿qué hice? Perdón, por favor, por lo que les digo. Tuve que estudiar pues hasta las 3 de la mañana, 2:30 hasta las 3 de la mañana. Estudié para darme el tiempo para la visita. Y me levanté otra vez a las 6 y volví a estudiar. Ahora bien, miren, cuando me llaman de otro lugar, tienen otro pastor y tienen otra congregación y me dice, pastor, por favor, venga. Entonces, en mi cabeza estaba, ¿no? Yo quiero estudiar y decirle, no, pero ¿y por qué no va su pastor? O sea, ¿por qué no puede ir su pastor a visitarle? Yo no soy su pastor, dígale a su pastor. Pero es mi responsabilidad. O sea, Jesús no vino y dijo, no, tú eres de tal iglesia, yo no estoy para ti. Aunque sí les dijo a una mujer de las migajas, pero Dios le dijo, no, es tu responsabilidad. Ahora, claro, esto es muy mío, particular de mí. Pero en mi responsabilidad debo ir al hospital. Y cuando llegué al hospital, hermano, me estaba esperando gente. Y gente que no conoce a Dios. Y pude entrar hasta la terapia y orar por la hermana, hablarle del Señor, compartirle la palabra. Entonces la responsabilidad a veces no es tan fácil llevarla, es dura, es cansada,
pero uno tiene que hacerlo. Entonces por eso está diciendo, un niño va a nacer y va a llevar una responsabilidad. Este niño no nace para que le festejen la Navidad, este niño nace para que lo maten en una cruz. Y este niño llevó la responsabilidad. Le hicieron de todo, hermanos, desde niño, creciendo, lo quisieron matar. Nunca negó su responsabilidad. Y en su responsabilidad, Él llegó hasta la cruz. La responsabilidad es parte de nuestro ministerio. Entonces, ¿somos responsables dónde? En el ministerio donde Dios nos ha llamado. Somos responsables. Yo sé que a veces se les exige mucho al ministerio de alabanza y tal vez no hay un agradecimiento. Vienen temprano, se van tarde, cantan. A veces la danza tiene que estar más tiempo. Es responsabilidad. ¿Por qué no mejor no renuncio y salgo? Es responsabilidad. Entonces había que llevar el arca con responsabilidad sobre los hombros y no en carros. Leamos por favor 1 Crónicas 13:7 y denme un respiro para mi garganta. Lo leen a la voz de 3, 2, 3. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora bien, dos hombres que llevan el arca. Usa, su nombre significa fuerza. Viene de otra palabra primitiva que significa os, ¿ya? Significa poderío, dureza, tosquedad, arrogancia, soberbia, orgullo, autosuficiencia. ¿Esto qué quiere decir? A veces no consultamos a Dios cómo vamos a hacer las cosas. Y cuando no consultamos cómo vamos a hacer las cosas a Dios, es cuando lo arruinamos todo. Después de que hemos arruinado, recién le decimos a Dios, Señor, ¿por qué? Perdóname. Porque fuerza humana es hacer las cosas sin Dios. Y esos son los errores como pastor que he cometido muchas veces. De entusiasmarme en una empresa, de entusiasmarme en un proyecto, pero no pedirle a Dios si es su voluntad. Entonces, el entusiasmo es algo que es innato en nosotros. Pero siempre hay que hacer un alto y decirle, y Dios, ¿estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo? Siempre he sido arrojado para muchas cosas. En muchas de ellas, en su misericordia, Dios ha sido muy misericordioso conmigo y ha habido éxito. Pero en muchas de ellas, hermanos, he fracasado. ¿Por qué? Porque tal vez he sido duro en mi fuerza humana, he pensado que iba a salir bien, he sido arrogante y hasta autosuficiente. No quiero decir una arrogancia así abierta, pero de alguna manera autosuficiente. Uno puede decir, no, yo lo voy a hacer, lo puedo hacer. Pero la situación de buscarlo al Señor ya no estaba. Y ahí estaba su otro hermano, Ahío. Ya no está Eleazar, significa amigable, fraternal. Y Ahío junto con Uz decían, no, haremos en fuerza, en fraternidad, seamos amigables, hermanos, nos uniremos. Pero en fuerza humana era el problema. Y ahí se estableció la fuerza humana. Un carro nuevo con fuerza humana, fraternal y amigable. Entonces, ahí nadie le dijo, Dios, ¿será la manera correcta? Porque la Biblia dice, no, el arca se la debe llevar en hombros, con varas. Nadie debe ver el arca. Estaba escrita en la ley, pero ellos, siendo levitas, aún siendo rey, no lo leyó. ¿Qué dice Proverbios 3, 5, 7? Confía en el Señor de todo corazón y no te fíes de tu propia inteligencia. O sea, por mucha inteligencia y muy sabio que seas, antes de ejecutar un plan y antes de hacer algo, para y consultarle al Señor. Consultarle. Por ahí lo estás haciendo en fuerza humana. Por ahí es tu autosuficiencia y tu orgullo y tu arrogancia. Para un rato y consultarle al Señor. ¿Qué sigue diciendo? En todos tus caminos tenlo presente y Él enderezará tus sendas. Verso 7. No te tengas por sabio, respeta al Señor y evita el mal. Entonces hay pues ideas, yo tengo ideas, pero si Dios no está en mi idea, por muy inteligente y muy práctica que parezca esta idea, si Dios no está, puede ser un error garrafal en mi vida. Entonces, ahora esto no es grave, no es una situación así. Es parar un rato y decirle, Señor, por favor, háblame, dime, ¿estoy haciendo bien? ¿Es lo correcto esto? ¿Está correcto esta situación?
Entonces Dios nos va a dar los parámetros necesarios, ¿ya? ¿Cuál es la orden? Confiar en el Señor y ten cuidado de tu propia sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ten cuidado de tu propia sabiduría. Entonces, a veces nosotros decimos, me parece bien, yo voy a tomar esta decisión, es la correcta, yo sé que es justa, me va a entender Dios. Es que no se trata de eso. Es decirle a Dios, estoy haciendo bien, es correcto lo que yo hago, estará bien, porque si tomas una decisión en tu propia sabiduría. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Usa actuó instintivamente, reflexivamente cuando agarró el arca. Pero para actuar instintivamente y reflexivamente aún interviene el pensamiento. Y lo vamos a ver. Si alguna vez yo tengo que tomar una decisión rápida, aún así el Señor me va a guiar. Debe guiar. Entonces me debo detenerme. Usa, Ahío ni David no se detuvieron, ¿ya? Ahora, ¿David oró para que lo bendiga Dios, para que lleve el carro nuevo? Sí. ¿Estaban los levitas ahí? Supuestamente levitas, sí. Porque empezaron a cantar alabanzas. ¿A quién le cantaron? A Dios. Y dice la Biblia que le cantó con todas sus fuerzas. Se regocijó. Y empezaron a cantarle al Señor. Pero no era la manera correcta. ¿Y qué hizo? Dios tuvo que intervenir, ¿ya? Fue una acción, aunque bien intencionada, de manera incorrecta. Y Dios intervino. Así es que en medio de ese avivamiento, Dios apareció. Ahora, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, fueron seleccionados. O sea, ¿por qué los llamaron a ellos? ¿Ya? Usa y Ahío les dijeron, ustedes van a llevar el arca. Y alguien preguntó, ¿por qué ellos? Porque 20 años ha estado el arca en su casa. Tienen experiencia. Tienen experiencia. ¿Pero qué no tenían? Conocimiento. Ahora la experiencia empírica puede ayudar, pero si no hay una experiencia científica, en este caso bíblica que estamos hablando, traía un problema. Entonces los eligen y dicen, no, tienen pues 20 años que ha estado el arca en su casa. Eleazar lo ha cuidado y estos dos han estado ahí. Entonces tienen experiencia para custodiar el arca y son aptos para conducir o para transportarla. Y todos los elegidos, ¿qué dijeron? A ver, sí, Usa, Ahío, elegidos. ¿No, Todos confiaban en ellos. Todos, hermanos, obviaron la palabra. Todos. Ahora tal vez habrá habido alguno que sepa, pero ¿qué hizo? No habló, o sea, ¿qué no hizo? No dijo nada. Vamos a ver esta parte, ¿qué hora es? 9 en punto. Ahío delante del arca, bien amigable, bien fraternal. Todos estaban unidos. Y Usa detrás, con fuerza humana. Y todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor. No estaban danzando a Dagón, no estaban danzando, estaban danzando delante de Dios, ¿ya? ¿Qué agarraron? Instrumentos, saltaron con entusiasmo, cantaban al son de arpas, liras, panderetas, flautas, y todos. Pero lo estaban haciendo mal. Yo cuando veo esto, ¿no? Las buenas intenciones, por muy buenas intenciones que sean, Dios a sus hijos de alguna manera no les perdona. Dios exige que su pueblo conozca. A ver, vayamos. Dos cosas que están ahí. Si usted lo ve, ahí está Usa en el fondo cayendo, ¿lo ve? Aquí tocando el arca. Y el rey David, bueno, en la primera procesión, en la segunda, él se va a sacar sus ropas, que vamos a hablar la segunda, es la primera danza. Están cantando y danzando, y lo están haciendo delante de Dios. Ahora hay felicidad, sí, porque el arca va a volver pues al Señor. El trono de Dios va a volver. Todos gritan, gloria al Señor. Es una fiesta terrible, es una fiesta de gozo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos, ¿ya? Madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. La palabra danzar es sahak en el hebreo, que es lo mismo de 1 Crónicas 13:8, que dice, y David todo Israel se regocijaba, es sahak. Pero esta palabra, hermanos,
usada mal en su término, en el sentido de darle algo al Señor sin conocimiento, era reír, jugar, divertirse, saltar, espectáculo. Hemos mostrado videos hace rato, a ver si lo volvemos a mostrar, cuando dicen, ven a congregarte con nosotros, juego de luces, humo y mucha diversión, reunión de jóvenes, y te ponen ahí. Y entras y de verdad saltan, juegan, se divierten y gritan al Señor, pero se ha convertido en ¿qué? En todo un juego, en una diversión y en un espectáculo. Un carro nuevo. Un carro nuevo. Y en cierto sentido, hermanos, lo estaban haciendo de manera que ellos pensaban correcta. Ahora, esa manera correcta que les estoy hablando de ellos en su propia opinión, era porque no tenían ¿qué? Instrucción. La palabra fuerza, porque dice no, con todas sus fuerzas es os. O sea, le pusieron potencia, le pusieron fuerza y arrogancia, le estaban dando con todo al Señor, con todo. El domingo del aniversario danzamos aquí, ¿no? Yo quiero que se repitan las danzas acá, pero necesitamos hacerlo dentro de las normas del Señor. Porque si se convierte en un juego y en una fuerza humana, eso es terrible, ¿ya? A veces uno dice, ¿no? Porque la alabanza es muy buena, los instrumentistas son muy buenos, el coro es espectacular, la adoración. Yo siento la alabanza, parece que porque sentimos nos agrada esa alabanza. Y alguna vez hemos hablado, ¿no? No es porque la alabanza te haga sentir. Alguien dijo, no, el ministerio no te tiene que hacer sentir a ti, no te tiene que agradar a ti. El ministerio debe agradar a Dios. Pero aquí a ellos les hizo sentir bien, ¿ya? Les hizo sentir bien. Pero la verdadera adoración es que Dios se sienta bien. Entonces por eso tengo que ver cuál es la verdadera alabanza, cuál es la verdadera adoración al Señor, ¿ya? Y la única manera, y hemos hablado, porque hemos hablado de los límites de cuidado, estamos ya buen tiempo en la enseñanza, la única manera, hermanos, que nos ayuda a esto es su palabra. Ahí nos enseña cómo Dios debe ser adorado y no consiste en fuerza humana. ¿Hace qué tiempo hemos estado en el ministerio, David? ¿Cuántos años estamos en el ministerio de alabanza? Bueno, por lo menos en el tiempo que he estado. Juanqui, ¿qué tiempo hemos estado en la alabanza? Tú también has estado, ¿no? ¿Desde cuándo hemos ejecutado alabanza? Sí, desde ahí, desde que ¿cuántos años son? Juanqui, ¿te acuerdas? ¿31 años? Changuito, ¿no? Cuando hemos empezado la alabanza, recuerdo que no teníamos batería y hacíamos de panderetas. Nuestro bajo era una guitarra criolla normal con 4 cuerdas, no sé cómo lo hacíamos, ¿no? Pero teníamos así. Pero lo que quiero ir es que, bueno, en algún tiempo he tocado la guitarra, eso ya es cuento pasado, ¿no? Ya no lo hago, alguna vez lo hago. Pero a lo que más me he dedicado es ¿a qué? A cantar. Siempre he cantado, siempre he adorado al Señor. Pero en mi experiencia personal, hermanos, muchas veces he salido con un dolor de cabeza increíble. Con mucho respeto, el domingo me dolió la cabeza en la alabanza, fuerte, 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 fuerte. Porque hay ciertas cosas que lo queremos hacer con fuerza humana, ya con fuerza humana. Y esa es mi experiencia de mí. He tratado de cambiar la iglesia con la alabanza. Me he desgañitado, o sea que he dicho, el que no canta, el que no alaba, un rayo le va a caer del Señor. Por favor, hermanos, canten. Así. Yo voy a dar una vueltita, den por favor, y nadie. Y tratar de que la iglesia se avive es un tormento, les cuento. Terrible, no sé si te ocurrió, Juanqui o David. Tratar de hacer en tu fuerza humana y querer cambiar. He salido mal. Pero las veces que me he arrodillado y le he pedido a Dios que me guíe, son las veces que aún con una guitarra la gloria de Dios ha descendido. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor nos guíe. Pero cuando la alabanza, hermano, cuando
Tú le dejas todo a Dios, le dices, Señor, necesito que tú estés. Por eso, todavía vamos a tocar un punto, y estamos hablando con David que vamos a lanzar directores los martes, le dije a él, porque los directores agarran la mano de Dios y agarran la mano del pueblo, los empuja. Es terrible el director de alabanza, lo que ocasiona en la iglesia. Es alguien que hace temblar los quiciales, dice, del cielo, las puertas se sobrecogen. Pero ese adorador, hermano, ese director, ese que guía, tiene que saber buscar a Dios, harto. Y cuando no lo busca, es un dolor de cabeza terrible. El próximo domingo ya no quiero cantar, ya no quiero tocar, no diga, es grave. Pero cuando la alabanza, hoy por ejemplo la alabanza estaba bien linda, ¿no? Linda estaba. No vivimos de sentimientos, vivimos de convicciones. Pero sientes en tu corazón esa alabanza que fluye al Señor. Pero cuando pasa algo como que no da, pues no da. Y por fuerza queremos hacer eso. Yo conozco así muchas ya, renegando salen los directores de alabanza, ¿no? Este pueblo no canta, este pueblo no adora. Renegando. Pero deja que el Señor haga. Es terrible. Entonces la fuerza humana, la de Uz, y la camaradería, la franqueza, qué sé yo, trataron de hacer su obra. ¿Y David qué hizo? Con todas sus fuerzas danzó. Ya alabó al Señor. La alabanza no se trata de agradarte a ti, no se trata de agradarme a mí. Hay algunas congregaciones que dicen, no, hermanos, ¿qué alabanza les gusta? Dicen, pedido, hermanos, ten. No se trata de que te guste. Se trata de preguntar qué le agrada a Dios. Chuy Olivares dice eso, ¿no? Dice, pastor, no me ha gustado la alabanza. Ah, qué bien, hermano, no era para vos, era para Dios, dice, ¿no? Era para el Señor, si no te ha gustado no es nuestro problema. Se trata de lo que agrade a Dios. Y para que agrade a Dios, necesitamos buscarlo. Necesitamos ese tiempo de rodillas, aunque sea pequeño, hermanos. El ministerio, gracias a Dios, los domingos se arrodilla y le busca al Señor. Pero es una guerra, pues. Es una guerra contra el ministerio. Porque el ministerio abre puertas, destroza muchas cosas. La alabanza por sí es un ejército que avanza. Entonces, ¿quiénes son atacados? ¿El ministerio de la alabanza? Atacado duramente, ¿ya? Usa y Ahío eran levitas, pero no conocían las ordenanzas de Dios. Mira esta cita. Esta cita es terrible. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, o sea, avanzaron. No quiere decir que no avanzaron. Avanzaron, el carro estaba yendo, los bueyes estaban yendo, David estaba danzando, David estaba cantando, hasta que llegan a un lugar que se llama la era de Kidón. Ahora le voy a enseñar qué pasó ahí, ¿ya? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Ahora, no se sabe, hermanos, no dice la Biblia. En algunas partes dice se desyugaron. Otros dice hubo algo que pasó para que tropiecen. Y alguien temerariamente dijo, un ángel les puso una zancadilla, porque debería parar el carro. No podía avanzar más. Y ahí dice, no, el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ahora, Usa, 20 años que tenía el arca en su casa. Ahío, igual. Su papá, ¿qué se llamaba su papá? Abinadab. No les enseñó nada. Lo único que hicieron era ocultar el arca y dejarlo ahí. No vamos a tocar el asunto. Pero cuando les tocaron llevar, fue muerte para ellos. O sea, ¿qué estoy diciendo? La falta de conocimiento que trae la iglesia. Muerte. La ignorancia no es buena. Que no le engañe el diablo cuando le diga, no aprendas más, porque peor te vas a condenar. No, te estás trayendo condenación, ¿ya? Ahora, cuando Dios se enojó, era terrible. Ahora, ¿dónde paró? En la era. ¿Qué era la era? La era era un terreno de piedra, un espacio grande, donde había unas piedras grandes para moler el trigo, para separar el trigo de la paja. Ahí se separaba.
¿ya? Y la palabra kidón significa algo con que golpear. Kid, golpear, triturar, quebranto. Dios tenía que separar, Dios tenía que parar y mostrar el verdadero trigo. Y tenía que morir la paja. Ahí Usa, por eso se llama Pérez Usa, ¿no? El quebranto de Usa. Y ahí Usa fue quien pagó el desconocimiento de David. Pero él también era responsable. Entonces, ¿Dios qué hizo? Tuvo que parar el arca. Dios permitió que ocurra algo, un golpe, algo debería separar, algo debería pasar, ¿ya? Para que haya un nuevo mover, para que el arca se maneje correctamente, para que los ofensores entiendan que no es la manera correcta de manejar el arca. Y ahí Usa agarró y Dios separó. Ahí o no muere, solamente Usa, la fuerza humana. Muere en ese instante y Dios, justo en la era de Kidón, hace un alto. La era de Kidón siempre va a estar en nuestras vidas, hermanos. Un día le dijo Dios, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte, o sea, para llevarte a la era de Kidón, para sacudirte. Y yo le he dado permiso, pero Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga. Todos vamos a pasar la era de Kidón, hermanos. Dios nos va a llamar a cuenta de las cosas que estamos haciendo en conocimiento o fuera de conocimiento. Pero no quisiera que llegue como un golpe para nuestras vidas. Necesitamos entender, Dios va a separar muchas cosas de nosotros, a veces por cosas duras, vienen golpes del Señor. Tiene que separarse lo malo de nuestra vida. ¿Cuánta gente vuelve a la iglesia cuando le ha sucedido algo malo? Ha llegado pues a la era de Kidón. Pensaba que podía servir al Señor a su gana, como quería, cantaba y hacer lo que se le viniera en gana, pero no era así. Tenían que llegar a la era de Kidón. Vino el golpe, vino la separación de lo malo con lo bueno. Y en ese instante un hombre murió innecesariamente. Usa. No debería morir. ¿Cuánta gente en la iglesia muere innecesariamente? No debería morir. Pero ¿cuál es la causa de la muerte? Falta de conocimiento. Falta de saber de las cosas de Dios. Está más, por favor, y paramos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. En la casa de Abinadab estaba el arca 20 años. Nunca fueron instruidos. Nunca les enseñaron la manera correcta de manejar el arca. ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia y no has sido instruido? Agradecemos a Dios, hermano, mucho a Dios, porque desde que hemos llegado y antes de que yo haya llegado, la iglesia siempre se ha caracterizado ¿por qué? Por enseñanza. Pero el problema es que muchos no han sabido aprovechar esa enseñanza. A Dios gracias por los que estamos, por los que aprendemos, por la gente que escribe y le da gracias a Alfie, le dice gracias, están escuchando en otros lados. La instrucción es bien importante. ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia y no sabes? A mí me cuesta dar discipulados en la iglesia donde no hay conocimiento de su palabra, no hay el conocimiento de vida. Y uno pregunta, ¿cuántos años estás? Son líderes y no saben nada y manejan el arca, están en el ministerio y no conocen quién es Jesús, no saben nada del Señor y lo siguen con entusiasmo, tocan con entusiasmo, su motivación es buena. El pastor le dijo, tocas bien, toca para el Señor, toca, pero sin conocimiento. Sin conocimiento. ¿Cuántos maestros de escuela bíblica dominical están metidos ahí por entusiasmo, con ganas, pero que no tienen instrucción? Y lo que Dios quiere es que haya instrucción. Como no había instrucción, manejaron las cosas del Señor en mal sentido. ¿Cuánto tiempo uno puede estar en la iglesia, pero no ha tenido discipulado? No se lo ha discipulado. Esto siempre va a traer muerte, siempre. Hermanos, es necesario que en este tiempo busquemos a Dios más todavía. Lo busquemos. Y doy gracias a Dios porque aún las prédicas Dios nos habla y nos instruye que los tiempos son finales, que debemos servirle al Señor. Cuando no hay instrucción, discipulado, pues ¿qué entra en escena? Un avivamiento carnal, pues lo hacemos como nosotros pensamos que es correcto. Como no leemos la Biblia, entonces hacemos un avivamiento carnal en la iglesia. Y le metemos ritmo, más ritmo, qué sé yo, movimientos y hacemos una cosa y la iglesia está contenta, lo hacemos con toda nuestra fuerza.
Y la carreta funciona. Hasta que llegamos a la era de Kidón, porque Dios dice, no, esto hay que pararlo. Y a veces hay muerte. Todo el avivamiento cayó, hasta murió el ofensor. Necesitamos, hermanos, que los avivamientos vengan a través de su Espíritu Santo. Ni los levitas, ni el rey tenían instrucción. Esta cita en Deuteronomio 17, 18 y 19 me ha llamado mucho la atención. Lo había leído alguna vez, pero nunca lo había unido a esta lección de hoy. Mira lo que dice. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes de los levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Entonces, ¿cuál era el requisito para el rey? Una copia de la ley. Una copia de la palabra de Dios. ¿A quién se lo pedía? Del original, a los levitas. Entonces, la obligación del rey era tener siempre su Biblia, o sea, su copia del original. Un rey, ahora la Biblia dice que nosotros somos reyes sacerdotes, su obligación era tener su palabra. ¿Ya? Y está el verso 19, dice, no, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. La Biblia dice, no, todos los días de tu vida tienes que leer. Y el rey quería leer la Biblia. Ahora, si el rey leía la copia, ¿qué hubiera encontrado? ¿Qué hubiera encontrado? ¿Cómo llevar el arca? ¿Y qué más hubiera encontrado? ¿Cómo debía llevarse? En hombros. Entonces el rey hubiera permitido que Usa muera, ¿no? ¿Qué llevó a la muerte? La falta de conocimiento. Miren, para que aprenda a temer a Yahvé su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Lastimosamente el rey David no tuvo su copia. No tuvo su copia. No guardó la ley, no la leyó, pero estaba bien entusiasmado por llevar el arca. Bien entusiasmado. Entonces el entusiasmo es bueno, pero sin las normas trae muerte. ¿Ya? A ver, leamos por favor número 7, 6, 9. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. David debería saberlo. Otras cosas se pueden llevar en carros, pero no la responsabilidad de servir al Señor. Es responsabilidad ser pastor, ser líder, ser ministro de la alabanza. David no lo leyó y eso trajo la muerte a Usa. Leamos esta más, Números 1:51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas la desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué fue entonces Usa? Un extraño. ¿Un extraño puede ser parte del ministerio de la alabanza? ¿Un extraño puede ser pastor? ¿Un extraño puede ser maestro? Sí, no puedes, perdón. Pero no sabía nada, pues. Sí, no, es el problema a veces en la iglesia. Y no sé si en una lección hemos visto acerca de la experiencia. Por eso dice la Biblia, ¿no? Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pero no es un dogma, no es una ley que se hace. Pero por más que esté 20 años, si no recibe la instrucción de vida, es un lío. Es un lío. ¿Ya? Entonces puede ser que muchos en la iglesia todavía sigan siendo extraños, a pesar de estar mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Instrucción. Necesitamos instrucción. 2 Samuel 6, 7, 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, o sea, también así se llama la de Nacón, y es un nombre, el territorio de una persona. Kidón es lo que golpeaba la piedra. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Es lo que dice Samuel. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella
Temeridad. Entonces es una temeridad servir sin instrucción. Es una temeridad, hermanos. Es una temeridad. Ahora, lógicamente, ¿no? Esta temeridad vino por falta de instrucción y del rey David y cayó allí muerto junto al arca. La palabra temeridad es shal, que significa falta, viene de shalá, engaño, dirigir erróneamente, burlar, arrogancia. Dios jamás se va a enojar, ni nunca va a dar su ira si es que primero no te da instrucciones. Perdón, nadie puede decir, no, Dios me está castigando y yo no sabía. No, las instrucciones están. Lo que pasa es que tú no lo has leído. No tienes una copia. Como rey no caminas todos los días con esa copia. Has olvidado la ley de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dijo ¿qué manos debería sostener el arca? No las de Usa, sino las manos de los coatitas con responsabilidad. Suena duro, pero creo que es necesario. Creo que es necesario poner gente responsable, gente que no por los años que está tenga el derecho de ocupar una función, sino por el hecho de conocer a Jesús, de saber quién es Él, conocer su palabra. Ese hecho nos da el privilegio de servirle. Pero ahora tampoco eso significa que yo no sé nada, no sirvo. No, la Biblia dice que crezcamos como la aurora, que avancemos en nuestro conocimiento del Señor. La Biblia dice, no, buena obra desea aquel que desea, no un diaconado, un servicio al Señor. Buena obra desea. El servir a Dios es algo bien importante en la iglesia. Pero Dios no nos deja sin instrucción. Esta es la instrucción que se nos da. Y los discipulados que yo doy, básicos voy dando en todo lado. Estamos por abrir acá el discipulado básico otra vez, no sé si. Estamos por abrir otra vez el discipulado básico. Entonces sería bueno que nos adaptemos, que agarremos para no equivocarnos y no morir como Usa. La próxima clase vamos a hablar que se llama instinto reflexivo. ¿Qué pasó con Usa? Y vamos a hablar más de esto. Y espero, hermanos, que el Señor nos haya aclarado muchas cosas y nos haya ayudado en entender los principios del Señor. Amén. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor.